¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nuevamente aquí estamos en Radio Advenimiento y Advenimiento TV, compartiendo con ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática. Saludos para todos en cualquier lugar donde estén: Suramérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa. Saludos en Canadá. Gracias, hermanos y hermanas allá en Canadá que están pendientes de nuestras lecciones. Saludos en Quebec, en Ontario, y no sé qué otro lugar se me olvida, de algunos hermanos que están disfrutando de estas lecciones. Saludos allá por Tampa, por New Jersey, por Idaho, por Ohio, aquí en los Estados Unidos, por California. Bueno, son muchos los estados donde el pueblo de Dios se ha juntado en esta pandemia para estar detrás de la verdad presente. Saludos a todos aquellos que se conectan los sábados en vivo, a todos aquellos hermanos que siguen la lección de escuela sabática. Un abrazo. Estamos listos aquí con el pastor Joselito Rentería para tener el estudio nuevamente. ¿Cómo está? Bien, estamos contentos una vez más con Dios por este otro día de esta semana que Dios nos da. Ya hoy estamos a martes 9 de junio, pastor. El tiempo se está yendo y tomémoslo como un momento de que el Señor extiende para su brazo para que nosotros pues caminemos por fe, así como está caminando el pueblo de Israel ya en dirección a la tierra prometida, ¿no? Por cierto, pastor, ¿siente que le está ayudando esta lección en su vida espiritual? Claro que sí, pastor. De ninguna manera podemos decir que esto está siendo simplemente tirado, ¿no? En la vida personal de nosotros, especialmente personalmente, pastor, ha sido estas lecciones de mucha ayuda para mí porque me ayudan a tomar una resolución, me ayudan a tomar decisiones que son en pro de mi salvación, y espero que también lo sea para cada uno de nuestros hermanos. Así es, pues vamos a orar. Oremos. Señor Dios nuestro que está en los cielos, Amén. Qué bonito es, Señor, es presentarnos delante de usted. Así es. Para suplicarle, Señor, que en todo lo que necesitemos, la ayuda que usted ha dispuesto para la vida cotidiana de cada uno de nosotros está allí. Así es. Especialmente, Señor, para este momento, donde abriremos su palabra y compartiremos este estudio, le pedimos la ayuda de su Espíritu Santo. Amén, Ilumínenos, Señor, ponga en nuestra lengua, en nuestros labios y en nuestra mente las palabras que usted quiere que digamos. Gracias por todo, y este es un privilegio, Señor, que lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, la lección para este día viene exhortándonos a que confiemos en Dios. Hemos estado hablando los 2 días anteriores lo importante que es la fe, pues dije desde el día domingo que empezamos que la lección venía enfocada en eso, en lo importante que es obedecer y tener fe en el Señor para conquistar. Y lamentablemente hemos visto que los conquistados, en este caso los amorreos, pues también tuvieron la oportunidad de, en vez de ser conquistados, que también ellos hubieran sido conquistadores, si hubieran aceptado el plan de Dios. Así que vamos a ver de qué manera, una vez más, la confianza en Dios es importante en la vida. Vamos a irnos a un salmo, pastor, un salmo que va a dar respuesta a una pregunta importante que trae la lección en relación con David. Dice, ¿cómo describe David acertadamente? No, perdón, voy a hacer la pregunta de otra vez. Vamos a mirar esto desarrollado ya de una vez en la primera pregunta. ¿Cómo describe David, pastor, acertadamente la actitud que había tenido Moisés al oír hablar de los grandes ejércitos de Canaán? En Salmos 112, 7 y 8 nos dice de esta manera. Salmos capítulo 112 y versículos 7 y 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esta es la descripción que hace el salmista de la actitud que habría tenido Moisés al enfrentarse a aquel ejército, pastor, tan grande,
creo que es necesario que confiemos en lo que Dios ha dicho. Él no tuvo temor a pesar de lo grande que el ejército amorreo era. Su corazón se mantuvo firme, confiando en el Señor. Y eso, pastor, pues tuvo una gran victoria, podemos decirlo. Pero mire usted, como la lección está, por supuesto, utilizando un salmo para aplicarlo a lo que Moisés podría, porque dice, habría tenido. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo describe David acertadamente la actitud que habría tenido Moisés al oír hablar de los grandes ejércitos de Canaán? Uh-huh. Bueno, la actitud que habría tenido es la de no tener miedo de malas noticias, sino afirmar su corazón confiando en Jehová. Así es. Asegurando su corazón en el Señor para no tener miedo hasta que sus enemigos pues viera en ellos cumplido su deseo. Pero yo quiero aquí agarrarme de esta partecita. No tendrá temor de malas noticias. Las malas noticias, pastor, aparecen cuando menos se espera. Así es. De repente se están diciendo noticias malas, pero bueno, póngase usted a ver noticias y todas son malas. Todas son en relación a más catástrofes, más pronósticos tristes, pero ¿cómo ante todas esas malas noticias el asegurar el corazón en Dios, el afirmar el corazón en Dios, el confiar en el Señor, a uno lo va a ayudar? Así es, especialmente en ese tiempo de pandemia que está pasando y que está acechando al mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pues creo que es muy relevante el versículo que estamos meditando al no tener temor de malas noticias. Dios ha sido bueno hasta hoy con nosotros. Lamentamos, por así decirlo, también los hermanos que están sufriendo, pero hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Aquí nos dice que esas malas noticias hacen desfallecer el corazón a veces, ¿no? Uh-huh. Y nos ayudan a perder el equilibrio en la fe. Confiando en Dios, en todo eso malo que está pasando, creo que nos ayudará a obtener una victoria también. Amén, así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos de una vez a la nota del don profético? Dice en Hechos de los Apóstoles, página 332, aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean el alma que se vuelve a Él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. Este es un versículo en Salmo 56:3. Dios cumplirá su promesa en todo aquel que deposite su confianza en Él. Bien, nuevamente pues el Espíritu de Profecía nos ayuda a comprender que afianzar nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Dice que en toda circunstancia, no importa cuál sea el problema o la dificultad o lo que pase a nuestro alrededor, debemos de confiar reposadamente en el Señor, así como lo hizo Moisés. Moisés se enfrentó a un desafío muy grande, como dijimos, muy grande, pero él se mantuvo firme. Nunca perdió la confianza en Dios y eso lo ayudó bastante. Si usted, como abuelo, mira que viene su nietecito, todo afligido, corriendo hacia usted con sus brazos extendidos, ¿qué es lo que usted hace inmediatamente? Abrazarlo, tomarlo en mis brazos, y a veces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Sí, también. Usted puede ver ahí, dice la sierva del Señor, sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a Él en busca de ayuda. Así es. De manera, hermano, hermana, que si te sientes abatido, desesperado, afligido, angustiado, si las noticias malas, hermanos, eso pues los tienen todos estresados. Mira, como el niño, como el nietecito, como le dije al pastor aquí, ven a los brazos del Señor. Él dice, sus brazos eternos, dice, están allí
listos para extenderlos y abrazarte y darte la ayuda. Tú no estás huérfano, mi hermano. Tienes a Dios contigo. Él te ama. Cree en Él. Búscalo. No dejes que las malas noticias te agobien. Moisés sabía por las noticias que las naciones que estaban ahí en Canaán eran terribles y que no estaba él preparado para enfrentarlas. Pero él, su corazón se lo entregó a Dios. Él, como un niño, se lanzó a los brazos del Eterno. Y allí el Señor vino y lo ayudó. Aquí nosotros vemos, hermanos, que en toda circunstancia nosotros debemos decir: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y qué pudo decir Moisés confiadamente después de conquistar a Sehón, rey de Hesbón? Vamos a ver cómo lo declara ahí en Deuteronomios 2.36. Deuteronomios 2.36. Vamos a decir que la fe en el Señor hizo una diferencia grande. Dice el versículo 2, capítulo 2.36, dice: desde Orer, que está junto a la ribera del río, del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galat, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Señor nuestro Dios en nuestro poder. Bien, ¿por qué? Porque confió en el Señor. Amén, así es. ¿Causaba temor, pastor, el ejército de los amorreos que se levantó contra él? Claro que sí. El pueblo de Israel se atemorizó, pero como dice el Salmo, en el día que temo, yo en ti confío, y eso es lo que hace la diferencia. Definitivamente. No importa el problema o la dificultad, que atemoricen al pueblo de Dios o individualmente a cada hijo de Dios, confiemos en el Señor en ese día, en ese momento. Creo que es una oportunidad para poner a prueba nuestra fe. Todo, dice, todas las entregó Jehová el Señor en nuestro poder. Jehová nuestro Dios, todas las entregó, todas las ciudades. Así nosotros vemos, hermanos, que la fe fue premiada, la fe fue recompensada. Los enemigos fueron derrotados. Después de conquistar a Sehón, rey de Hesbón, Moisés pudo decir estas palabras. Si él hubiera, por las noticias malas, cedido al temor, no hubiera dicho estas palabras. Así que, hermanos, Dios quiere también que digamos estas palabras nosotros. Palabras que son de victoria. Palabras que son, hermanos, de satisfacción. Palabras que son de gozo, pero que fueron antecedidas de una fe firme en el Señor. Bueno, ¿cómo fue inspirado el pueblo según la nota del don profético? Dice, los hebreos recordaban ahora, como anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar. Cuando sus fuerzas habían salido a luchar. Fueron derrotadas y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios. Habían salido sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos, fortaleció sus corazones con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino. El arca santa acompañaba al ejército. Patriarcas y Profetas 466. La importancia, pastor, de que a veces queremos enfrentar los problemas solos hace una diferencia. Me imagino que está hablando aquí la sierva del Señor cuando quisieron salir allá a ese pueblito pequeño, ¿no? Que salieron derrotados, salieron sin Moisés, sin el arca y sin Dios. Quisieron confiar en su propio brazo, salieron derrotados, y ahora les inspiraba confianza que Moisés estaba al frente como su jefe humano, pero también estaba la columna de nube. O sea, la presencia de Dios estaba con ellos, el arca, el símbolo de la presencia de Dios, todo estaba a su favor en ese tiempo. Por eso es que si esto no está, hermanos, a nuestro favor, tengamos cuidado de buscar enfrentar los desafíos de la vida sin la presencia del Señor.
y que había dentro de aquella arca santa que en esta ocasión les acompañaba. Sin duda alguna la santa ley de Dios, ¿no? Que las acompañaba también en obediencia. Obviamente la obediencia aquí era muy, pues, importante. Por eso es que Dios estaba con ellos, pastor. Habían obedecido por amor las instrucciones que Dios les había dado también ahí. Así nosotros vemos, mis hermanos, que de la misma manera nosotros vamos a alcanzar la victoria cuando la presencia de Dios sea real en nuestra vida, cuando nosotros depositemos la confianza en Él, pero al mismo tiempo obedezcamos sus mandamientos, que como ustedes pueden ver, estaban en el arca santa que les acompañaba en ese entonces. Así, hermanos, vemos nosotros que es todo yo le llamo un paquete de ventajas. Sí, que debemos tener en mente. Sí. Presencia de Dios, fe en Él, obediencia a sus mandamientos. Así es. ¿Y qué nos dice la última pregunta? ¿En qué podemos confiar? Dice, al peregrinar a través de la vida en esta tierra. Bien, Filipenses 1:6, la palabra de Dios nos deja bien en claro aquí a través del apóstol Pablo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí encontramos nosotros que podemos confiar en que si en algún momento falta la fe, confiamos en el Señor, que Él ha comenzado una obra. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el pueblo de Israel comenzó la obra de conquista a la tierra prometida, y el Señor iba a terminar esa obra que comenzó. Así también en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros continuamos siguiendo al Señor con fe, si enfrentamos los desafíos en compañía con la presencia de Dios, en compañía de sus ángeles que están siempre con nosotros, pues podemos decir con toda seguridad lo que dice el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará también. Así es. Si nosotros, hermanos, en este momento nos encontramos con la fe debilitada, no sé si en este momento usted vaya manejando su vehículo y va escuchando esto de la fe, o esté en su casa y siente que la fe como que ya no existe en usted. Bueno, hay esperanza porque el que comenzó en usted la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, solamente dígale que le perfeccione en la fe. Dígale que le dé una fe perfecta, una fe que sea como la que Dios requiere. Fe completa en Él, fe genuina, confianza total en Él y obediencia a sus santos mandamientos. Así es. El Señor lo hará y lo va a mantener haciéndolo hasta el día de Jesucristo cuando Él venga en gloria. En eso hay que confiar, en que Dios lo que comienza también lo termina. El don de profecía, la última nota, ¿qué nos dice al respecto? Dice, los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado en ellos. Dios es fiel y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo, como hombres y mujeres que cooperan con Dios, haciendo la obra que Él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en fortaleza, mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo. Dios les dice, como le dijo al antiguo Israel, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. A Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, de acuerdo a Deuteronomio 7:6. Este párrafo lo hemos leído del matinal Nuestra Elevada Vocación, página 26. Y sí, creo que es un mensaje muy oportuno para nosotros, hermanos, de que
No nos olvidemos que estamos viviendo en un tiempo peligroso, también donde se debe ejercitar y a poner a prueba la fe, pero que en momentos difíciles no nos olvidemos que cuando Dios nos trajo el Evangelio, por fe nos unimos a Él y por fe debemos avanzar. Hay un versículo, pastor, que dice también quisiera compartir con nuestros hermanos, que dice que en los últimos tiempos el justo debe vivir por la fe, y el justo por la fe vivirá. Así es que nos ha tocado vivir por esa fe. Al pueblo de Israel antaño, en el peregrinaje previo a entrar a la tierra prometida, para poder entrar, tuvo que vivir por fe y actuar por fe, lo que Dios le había dicho. Igualmente hoy, la pregunta viene muy oportuna, la que leímos ahí, pastor: ¿en qué podemos confiar al peregrinar a través de la vida en esta tierra, mientras también nos dirigimos a la tierra prometida? Pues vemos ahí, tenemos la lección del pueblo también. Cómo actuó el pueblo, así también el pueblo de hoy debe actuar en ese mismo sentido. Bueno, así, hermanos, el Señor ha querido que nos afirmemos más en el Señor, en Él, que nos afirmemos en sus promesas y solamente atendamos esta exhortación a que como hombres y mujeres que cooperan con Dios, avanzan de fortaleza en fortaleza. Así es. Avancemos, sigamos creyendo, sigamos confiando, no dejemos que nada ni nadie nos debilite la fe. Mantengamos siempre la mirada puesta en el Señor, como Moisés y el pueblo lo hicieron en aquella ocasión, y alcancemos también nosotros victoria tras victoria. Hermanos, la fe puede ser muy sencilla, pero si creyendo, dice, día a día, que Dios no va a fallar, Él nos va finalmente a decir a nosotros lo mismo que le dijo a Israel: porque tú eres pueblo santo, a Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Que sea así, hermanos, este día, que Dios diga esas palabras de nosotros, porque confiaremos en Él en todo momento. Vamos a pedirle a Dios en oración que eso se pueda cumplir. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque otra vez, ya por tercer día, vienes a enfatizarnos lo importante que es que la fe sencilla se desarrolle, que vaya de fortaleza en fortaleza, que se acreciente en ti, no poniendo atención a las malas noticias, sino afianzando el corazón en las promesas divinas. Padre, te pedimos que así sea con nosotros, que podamos un día, al igual como Moisés, decir: hemos conquistado todo lo que Dios había prometido darnos. Que podamos un día como Moisés también decir: no ha habido nada que Dios haya dicho que nos daría, que no lo hayamos tomado, porque por la fe Dios nos ha recompensado. Así nos ponemos en tus manos ahora y rogamos que nos ayudes a ir de fortaleza en fortaleza, creyendo en el invisible, poniendo la mirada en Él, sabiendo de que vamos seguros mientras Él nos conduzca. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en obediencia a tus mandamientos, a respetar lo que tú mandas, a obedecerte, Señor, y no seguir más en transgresiones. Gracias, Padre, por exhortarnos. Queremos esta fe. Dánosla, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.